sustituirme a mí. E nada, hai que simplemente darle a benvida ao club. Os motivos de que Iván este aquí é que, bueno, pues, a persona adecuada para este posto, para darle un impulso que necesita, para dedicarle o tempo que necesita, bueno, para seguir avanzando e mirar ao futuro con optimismo. Eu, como coordinador do ano pasado, non podía chegar a todo o que exige este posto en este club, de aí que pensáramos en buscar a unha persona que me pudera sustituir. Nada, pues, a opción de Iván era inmellorable, pensamos. Xa é unha persona con trayectoria na base, que está sobradamente capacitada para facerlo moi ben. Vai a contar con todo o meu apoio, de Fernando, de Ramón, que foi todo feito que fomos os coordinadores nos últimos anos do club. Estaremos sempre ao seu lado, o proxecto é continuista, por eso estamos aquí con él apoyando desde o primeiro día. Ese foi un acuerdo bien estudiado desde un principio, ¿no? Esto no quería seguir. Bueno, si non era só non quería, non podía, había que buscar unha persona aí adecuada, máis adecuada que a min. Entre traballo e, bueno, moitas outras cosas non lle podía dedicar todo o que isto requiere. Pero o ano pasado fixe un esforzo moi grande, non podía seguir así. Iván, sin embargo, pues é un rapaz máis novo que ven cunha ilusión tremenda, que todavía está aí casi empezando, con un proxecto na cabeza. Bueno, este club é o idóneo para unha persona con ganas de traballar e de facer seu o proxecto, de aportar moitas cousas. Na presentación de Iván parece que é a persona idónea para coger este equipo que va creciendo, tanto en el primer equipo como en la base. Todos hablan maravillas de lo que estuviste haciendo. ¿Tú cómo vienes a este proyecto de la Unión Deportiva Ourense? Pues yo veo encantado, sobre todo por las personas que tenemos, porque hay que te vas a coordinador por año, pero aquí siguen todos ayudando. Dices, Diego, sí, estuvo el año pasado y este año va a seguir, Fernando estuvo hace 2 y va a seguir, Ramón hace 3 y sigue aquí. Las personas que tenemos aquí sobre todo siente muchísimo el club, te atraen, mi forma de convencerte de las cosas y muchas ganas de empezar esto. Yo por lo menos aquí ahora como entrenador del primer equipo, es decir, nosotros el incorporar a Iván al club es un gesto inequívoco de la apuesta del club por la cantera. Es decir, que entrar al primer equipo, en este caso, que soy yo ahora, el club tiene claro que lo más importante, posiblemente, del club es el futuro que está por delante, y es hay que construirlo. No tenemos todos los medios que nos gustaría, o el contexto donde poder desarrollar nuestro trabajo. No quiero volver a recordar las limitaciones que estamos teniendo desde el club, lo que estamos pagando para poder entrenar. Entonces, lo que buscamos es capital humano. En este caso con Iván, es un acierto seguro y es un logro para el club que esté con nosotros. El tiempo lo dirá. El primer equipo es la parte de arriba, pero yo creo que es mejor empezar por abajo. Es decir, la escuela de iniciación sigue al frente, en la que estaba yo el año pasado. Este año pues la llevará, o se encargará más Iván de gestionarla un poco, de ver los monitores que entran ahí. No los tenemos decidido aún con Emilio, depende de la demanda que tenga, pues entrarán más o menos monitores. Este año vamos a hacer también fútbol sala en prebenjamines, biberones y benjamines, lo que tenemos pensado a día de hoy. Luego ya empieza el fútbol 8, es decir, que sigue más o menos los mismos equipos, o no sé lo que tenemos en
que nuestro filial, verdadero filial, sea el juvenil de Liga Gallega. Entendemos, le damos una cierta prioridad a ese equipo porque bueno, creemos que es el paso anterior al primer equipo y la importancia que se va a dar, bueno, pues con entrenadores, con la gente del cuerpo técnico que va a tener ese equipo, pues creemos que, bueno, pues hay que dedicarle mucho cariño y mucho esfuerzo a ese equipo para tratar de que ahí sea el último paso o paso previo al primer equipo. A veces, desde ese juvenil a tercera división, notamos en falta un paso. Creo que es el momento también de aclarar un poco lo que ha pretendido el club. Intentamos o estuvimos valorando la posibilidad de tener un filial en una categoría más acorde, más cercana a la tercera división. Tuvimos varias opciones. Al final, por cuestión de tiempo más que otra cosa, no se pudo llevar a cabo esta temporada, es decir, porque había que hacerlo formal y no había tiempo material. Entonces, entendemos que hay bastantes clubes en la provincia que están ahora mismo en otra categoría anterior a la tercera división, pero que creemos que es válida, la que es la regional preferente, y creemos, tal como está ahora mismo el club, es un sitio donde los juveniles que salgan de Gallega, que entendamos que a lo mejor no tienen sitio o de mano en tercera división, puedan o tengan un espacio donde seguir desarrollándose y no haya el vacío que hay ahora mismo al acabar la edad juvenil. Creemos que es una carencia dentro del fútbol provincial y en este caso de nuestro club. Entonces, un jugador que acabe en juveniles de Gallega, o intentaremos que sea de nacional o alcanzar la máxima categoría juvenil que podamos, tiene que ver algo más allá de esa edad juvenil. Es decir, no todos van a entrar en el primer equipo, sin embargo sí que hay muchos pues que entendemos que se le puede facilitar ese paso anterior. Este año pues tenemos colaboración con una serie de clubes, como el Serantela y Bande, donde hay buena relación con ellos y posiblemente jugadores que el año pasado acabaron la edad juvenil, que estaban con nosotros, incluso algún sub-23 de los que formaban la plantilla y todavía están en edad sub-23, pues tendrán esa oportunidad de demostrar los futbolistas que son, una categoría que creemos que acorde a sus capacidades.